aquí nos vamos a centrar en una exclusiva cosa, que es hablar de, vamos a decir, higiene, vamos a utilizar ese término, ¿eh? Sí, sí. De cómo se las han ingeniado durante los siglos los y las vitorianas para deshacerse de sus heces, tal cual. Eso es. Y vamos a hablar un poco de cómo evoluciona la cosa y vamos a descubrir algunos vestigios que hay que saber verlos, pero que están a la vista de todos en el propio casco viejo. Sí, sobre todo para los vecinos que vivan en la parte vieja de Vitoria, este espacio, que es el de los caños, lo conocerán bastante en profundidad y muchos de los detalles que vamos a hablar, pues los conocerán de vista. Lo que quizá no sabían era cuál era su utilidad o cuál era su finalidad, y yo creo que les va a interesar bastante. Uh-huh. ¿Tú por qué te interesas por esto? Bueno, porque al final andas cuscuseando en todos los sitios y en todos los rincones de la ciudad y ves, bueno, de repente ves estructuras o partes de los edificios que llaman la atención por una forma extraña que tienen, que no te encaja, ¿no? Empiezas a hacerte preguntas y dices, ¿y esto para qué sirve, no? Es la pregunta que siempre nos hacemos los arqueólogos cuando desentierras algo es en plan, ¿esto para qué sirve, no? Pues aquí, intentando responder a esa pregunta, hemos llegado a esta respuesta, ¿no? La respuesta es, pues, ¿para qué sirve esto? Pues para hacer nuestras necesidades, que los vitorianos y las vitorianas de aquellos entonces pues también hacían sus necesidades, y es algo importante en el metabolismo de una ciudad, es decir, cómo la ciudad coge alimento y los habitantes sobreviven, pero también cómo se deshacen de aquello que no necesitan, pero que todos tenemos, ¿no? Está claro. Bueno, pues por ahí ver un poco nuestra visita, ¿no? Eso es, ahí vamos. Venga, vámonos. Bueno, vamos a empezar hablando de los caños. Esas callecitas que hay en el casco viejo, entre las calles principales, esas callejuelas que todos conocemos como los caños, que igual más de una no se ha parado a pensar de dónde viene el nombre. Esto tiene todo el sentido del mundo. Vamos a empezar hablando de estos espacios, Isma. Cuéntanos. Eso es, bueno, pues estos espacios que, como bien los has definido, son como calles, como muy estrechitas, que corren paralelas a las calles del casco viejo, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que si las fachadas principales de las casas dan a las calles, obviamente, estas otras callejuelas dan a las fachadas traseras de las casas, y son estos espacios a los que se denomina caño. ¿Por qué se les denomina caño? Bueno, pues caño nos remite a la palabra cañería y tiene que ver con que al final lo que había ahí era una canalización que muchas veces iba entubada, tenía sus propios tubos. Por irnos a una época, estamos hablando desde la Edad Media hasta principios del siglo XX. Este sistema ha estado funcionando. Hablamos de unos 5 siglos, más o menos. Sí, digamos con distintas modificaciones según las, vamos a decir, tecnologías de las épocas, de cada época, pero esto ha estado funcional desde la Edad Media hasta pues prácticamente hace un siglo, ¿no? Entonces son estos espacios estrechitos donde a nivel del suelo, o en el subsuelo, mejor dicho, había unas canalizaciones cuya finalidad era la de que circulasen por ahí las aguas fecales. Es decir, este es el sistema de saneamiento de la época, ¿no? Exactamente, que era un gran avance tecnológico si nos vamos a la Edad Media, es decir, porque ahora vamos a dar algunos detalles quizá un poco escatológicos y la gente pueda pensar, bueno, pues vaya mierda. Pues vaya mierda, ¿no? El tópico de la Edad Media, una época oscura y sucia y que no. Y que huele mal. No, pues sin embargo esto hay que pensar que para aquella Vitoria de finales de la Edad Media, del siglo XV, pues esto era casi uno de los grandes avances tecnológicos, que además sabemos que en el caso de Vitoria también fue pionera en aquella época. Es decir, en otras ciudades sabemos de este tipo de estructuras también, similares a los caños, pero son posteriores, en décadas posteriores, ¿no? Entonces Vitoria fue pionera en estos sistemas, digamos, de desagüe de aguas fecales, ¿no? Bueno, y al final este sistema, lo que funcionaba, ¿por qué están las traseras? Bueno, están las traseras porque evidentemente es algo que no es del gusto, no lo vas a poner en medio de la calle para que la gente pues lo vea o sufra sus molestias, ¿no? Entonces están las traseras. ¿Qué sucede? Bueno, pues que al principio tenemos que imaginar estos espacios como una especie de canalización. Claro, Vitoria era un lugar que las traseras de las casas no daban directamente al caño, había mucho espacio entre el caño
y la trasera de la casa. Decías, tenemos que imaginar jardines, espacios abiertos, no tan abigarrado como lo podemos ver ahora, que el concepto de caño que tenemos es muy estrechito, ¿no? Entonces, eran hileras de casas con calles principales, pero las traseras eran amplias. Vamos a imaginárnoslo así, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, pues bueno, eran espacios con los... se podía convivir con esas aguas fecales de una forma más o menos natural. Eran canalizaciones que en un principio estaban a cielo abierto y entonces, aunque desprendiesen olores, pues no había demasiado problema. Tampoco Vitoria tenía muchísimos habitantes, quiero decir, la producción de fecales tampoco sería tan alta y bueno, como afortunadamente para los vitorianos pues habría una lluvia más o menos frecuente, porque este tiempo que tenemos ya sabemos cuál es y en la Edad Media no sería muy distinto, pues entonces eso favorecía que estas canalizaciones, cuando llovía, las propias pluviales hacían que digamos que las heces se eliminasen. ¿Dónde acababan estas heces? Estas iban por el sistema de canalizaciones, hacía que acabasen desaguando o en el Zapardiel o similares. Había también otro gran río parecido al Zapardiel en la otra zona, en el lado opuesto de la colina, que se llamaba el Cauce de los Molinos, donde también iban a parar este tipo de aguas, y todas estas, pues por supuesto, acaban en el Zadorra, y del Zadorra al Ebro, y del Ebro al mar. Podemos imaginar. Y a diluirse. Y a diluirse, ¿no? Y repetir el ciclo natural de las cosas, ¿no? Lo curioso, puede ser un poco divertido, pero que tiene su interés, es cómo la gente hacía sus necesidades en el canal. Es decir, bueno, pues yo me imagino que habría personas que directamente se acercarían al canal y encima de él harían algo, ¿no? Pero de lo que venimos a hablar un poco es de que todavía en ciertas zonas concretas del casco viejo, algunos edificios conservan en voladizo unas estructuras importantes. Vamos a ir a ver alguna y las vamos a explicar, ¿te parece? Eso es. Bueno, estamos en el casco medieval de la ciudad, estamos en el cantón de Santana, detrás del Vivat, para que la gente nos entienda, es lo que estamos viendo delante de nuestras narices. Bueno, muchos y muchas nos habrán fijado. Yo invito, esto me encanta, o sea, yo aspiro a que esto, cuando la gente lo oiga, los próximos días haya gente que mire un poquito, por lo menos que mire si pasa, ¿no? Entre ambos edificios, ya saben, el de piedra más blanquita, el que tiene una fachada más metálica y ondulada, para que me entiendan, hay como una especie de hendidura dentro en el edificio, se mete un poquito y ahí, si elevan la mirada hacia arriba, descubrirán que hay una especie... Yo no sé cómo definirlo. Bueno, yo diría una estructura en saledizo que tiene un cierto aspecto de balcón. Sí, un balcón. Como una especie de balcón, y que, bueno, pues llama la atención porque sobresale bastante de lo que es la línea vertical de la fachada, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos un buen ejemplo de estas estructuras que estamos hablando. Se trata de una letrina. Se trata de una letrina, hay que decir, de lujo, ¿eh? Porque aquí donde tenemos el Museo Vivat está este palacio, y este palacio se construyó sobre una primitiva casa-torre. Y esta pared que podemos observar aquí es el de la primitiva casa-torre. Así que esta letrina pertenecía a esa casa-torre. Podemos fecharla aproximadamente pues en el siglo XV, ¿no? Entonces, muchas de estas estructuras, cuando vemos una casa-torre, si hacemos turismo o en otras partes de Álava, algunas veces se confunden con estructuras con una función militar, con los tipos matacanes, que es esas estructuras en saledizo que servían para lanzar piedras a aquellos que estaban asediando. ¿Estos son matacacas? Pues sí, estos son matacacas, lo has dicho. Sería otra denominación que podíamos utilizar así entre nosotros para referirnos a estas letrinas. ¿Cuál sería la función de esta, o cómo funcionaría, vamos a decir, esta estructura? Pues es bastante fácil de imaginar. Es como un balcón que no tiene forma de que tú te asomes. ¿Qué es lo que asomas? En vez de asomar la cabeza y asomarte tú, lo que tienes es una especie de asiento en el interior, y ese asiento, en la zona donde está el apoyo, hay un agujero circular que da directamente a la calle, que tú lo que asomas allí es el culete, cuando tienes tus necesidades. Y entonces asomas el culete y ahí haces todo lo que tengas que hacer, y va directamente, como puedes comprobar por la posición que ocupa, esto iba directamente el vertical, caía chof al caño.
Estamos hablando de metros y metros, ¿eh? Sí, en este caso, pues ¿de cuántos metros podemos estar hablando? ¿De 8 o 9? Sí, yo creo, más o menos. O sea, que esto es una especie de balcón, pero en vez de sacar la cabeza, la gente sacaba el culo. Eso es. Cagaba o meaba. Eso es. Y esto directamente caía a la calle, pero caía a la calle del Caño. Eso es. Que es donde estaba la canalización, en donde se quedaban y luego ojalá que llueva para que se lo lleve todo. Eso es, ese es un poco el invento. A poco que hubiese lluvia y si había un buen mantenimiento de lo que es el caño estaba construido de tal forma que hubiese una ligera pendiente. De tal forma que cuando llovía, estas aguas fecales, las mayores y las menores, pues se las debía llevar el agua. Claro, pero sin embargo había épocas más o menos secas. Entonces, en estas épocas secas, esta evacuación, digamos, de las aguas fecales no se producía con la frecuencia deseable y entonces esto generaba, vamos a decir, problemas de convivencia. Porque claro, ¿qué es lo que se genera cuando se acumula mucha suciedad y muchas de estas aguas fecales y heces en un punto muy concreto? Pues olores, aparte de, bueno, pues visualmente tampoco es nada agradable de verlo, bichos que se aproximan y que andurrean alrededor de esto. Claro, la gente que nos esté escuchando podrá pensar, pues estos vitorianos y vitorianas de aquellos entonces vivían entre la mierda, ¿no? Pero no, es todo al contrario. El sistema de los caños, a diferencia de otras ciudades que contaban sobre todo con fosos con pozos, digamos claramente, donde fosas sépticas, donde las aguas fecales no tenían salida para ningún lado, los caños son un avance tecnológico en ese sentido, porque permitían, digamos, una forma mínima de desaguar todo eso hacia los ríos y de sacarlo, digamos, de lo que es el recinto interior de las murallas, ¿no? Bueno, enseguida vamos a hablar y vamos a ahondar en los problemas que pudo producir aquello, pero quiero terminar con nuestra letrina voladora o nuestra letrina balcón, porque hay un detalle que yo quiero resaltar, que me decías que es doble. Sí. Claro, aparte de ser una letrina de lujo, por lo que me decías, porque pertenecía a un palacio, obviamente, es que es doble, o sea, es que ahí se podía sentar uno con su, yo qué sé, pareja, su amigo, su hijo y defecar conjuntamente. Sí, esto llama bastante la atención porque me he preguntado... Pues como tener 2 baños en casa. Sí, pero no sé, que haya uno doble significa que uno único. También podemos imaginarnos un uso a turnos. Entonces, ¿qué necesidad hay de uno doble? Porque si te entra el apretón a los dos a la vez. Pues eso es. Por eso hablamos de que este es una casa-torre, es un sitio un poco de lujo, pero podemos decir que es doble porque si te fijas, tiene en la parte inferior como 3 apoyos. Sí. 3 apoyos corresponden a 2 huecos. Eso es. Si fuese una letrina sencilla, solo tendría 2 apoyos. Este tiene 3. Entonces, son 2 huecos lo que tendría para hacer sus necesidades. Ahora, cuando nos movamos de sitio, vamos a ver otro que todavía es más de lujo y también es doble. Madre mía. Bueno, pues ¿qué? ¿Nos movemos? Eso es. Venga, vamos allá. Siguiente parada. Bueno, segunda parada. Estamos en el cantón de Francisco Javier, en el Palacio de los Gobeo Caicedo, que hace esquinita. Estamos en la esquina entre Pintorería y el Cantón, y es un palacio que tiene un trocito de verde con algunos árboles, bueno, una fachada muy bonita en piedra, y aquí en el lateral, en el Cantón, en la pared, ojos que no saben ver no ven, pero si ya te lo han dicho, pues otra letrina voladora. Sí. Además, decíamos que la otra que acabamos de ver era una de lujo. Pues está todavía más. Este es tope gama, ¿no? Sí, porque también es de piedra. Estamos hablando de letrinas de piedra, pero realmente la de la mayor parte de los vecinos y vecinas del casco viejo serían de madera o estarían hechas de ladrillo, con materiales pues mucho más pobres, pero claro, en palacios como este de los Gobeo Caicedo pues podían permitirse este tipo de estructuras. Y esta no es que solo sea de piedra, sino que es piedra sillería.
Son sillares que están labrados es profeso para hacer esa funcionalidad de letrina. Lo que se puede ver aquí, aquel que y aquella que se asome, lo que puede ver es los restos de aquellos, literalmente, de los huecos por donde se asomaban los culetes. Esto es una letrina doble, donde hay 2 huecos también. Pero... ¿Esto sería cerrado? O sea, sería un agujero cerrado, sí, ¿no? Le falta un trozo de piedra, digamos. Sí. Esto estaba cerrado. Es que te apoyabas un poco ahí y te quedabas con el culo al aire. Había una cierta privacidad, aunque también es verdad que yo creo que la gente en estas épocas preindustriales, digamos, hasta el siglo XX, tampoco tendría muchos remilgos y mucho problema en que les pillasen en estos sitios. Es más, hay que pensar que ya la existencia de estas letrinas te está hablando un poco de ese interés por una cierta privacidad, porque habría mucha gente que, como digo, que igual directamente hacían sus necesidades sobre el caño, a pie de calle. No sería tan extraño. El caso es que, bueno, estos caños, hasta el siglo XV, fueron canalizaciones que estaban, como decíamos antes, a cielo abierto. Pero a partir del principios del siglo XVI, se puede ver muy bien a través de la documentación del archivo municipal, en las actas concejiles, cómo empieza a acumularse muchas protestas de parte de los vecinos, probablemente porque la población en Vitoria aumenta. Entonces, digamos que el sistema de caños colapsa hasta cierto punto, ¿no? Entonces eso hace que decidan empezar a tapar los caños. ¿Cómo los tapan? Pues lo que hacen es una bóveda de piedra, pero no lo hacen sistemáticamente, es decir... No se dice, vamos a tapar todos los caños de la ciudad, empezamos por tal caño y vamos haciendo todos. No, esto es un poco aleatorio. Bueno, allí donde se producen las protestas, allí donde parece que se producen los problemas más graves y más intensos, pues en ese lugar es donde empiezan a hacer estas bóvedas. Y entonces, a partir de ese momento, digamos que las aguas fecales dejan de estar a la vista de la gente cuando se asoma por la ventana de la trasera de su casa, ¿no? Entonces, en cierto modo está bien, porque se evitan olores, pero claro, al final el problema se está trasladando de un sitio a otro. Quizá el vecino de este palacio no tenía el problema de convivir con sus propias aguas fecales, pero quizás el vecino de 3 casas más allá, pues sí. Entonces, cada cierto tiempo pues había que reunirse los vecinos, la vecindad, y tomar un acuerdo de entre todos, con palas, retirar lo que estuviese acumulado, si es que desde mucho tiempo no había corrido el agua y se estaban empezando a producir problemas de higiene, ¿no? O sea, que se hacían, me decías, ausolanas o veredas, como ahora se hacen en los pueblos todavía, para limpiar pues en este caso, para limpiar el caño, si se había acumulado demasiada mierda, vamos. Exactamente. Cada uno de las vecindades de Vitoria, entre cantón y cantón, cada calle estaba subdividida y cada una de las vecindades tenía su propio mini gobierno y su propio mini alcalde, que se llamaba mayoral, ¿no? Y tenían incluso una casa de vecindad y demás. Entonces, una de las decisiones o de los asuntos que se trataban en estas vecindades eran pues el tema de la higiene en las distintas vecindades. Y entonces aquí se adoptaban esos acuerdos y se organizaban esos ausolanas, ¿no? Y se venían a solucionar este tipo de problemas, que era uno de los problemas bastante comunes, pero que bueno, pues los vecinos les fastidiaba mucho, como es natural, y hoy nos sucedería igual, ¿no? Tú has tenido posibilidad de mirar y de ver algunas de esas actas, ¿no? Me imagino. ¿Por dónde van las quejas o qué decía la gente? Serán curiosas, ¿no? Cuanto menos. Sí, son muy curiosas. A ver, los vecinos principalmente se molestan de los olores. Principalmente es el olor. Incluso en alguna de ellas se ve que, aunque ya se ha adoptado la solución de tapar lo que es la canalización en sí misma para evitar que salgan los olores, pues aún así a veces que no se consigue el resultado deseado, ¿no? Y entonces hay muchas, incluso luchas de poder a este nivel. Luchas de poder, no vamos a decir poder en el alto estamento del concejo, pero sí que es verdad que vecinos que fuesen más pudientes trataban incluso de modificar el trazado
de los caños. Que no pase tan cerquita de... Exacto, para que discurriese lejos de mis casas. En algunos casos conocemos que, bueno, pues en el siglo XVI es el siglo por excelencia en que en Vitoria se construyen todos estos grandes palacios, como el Palacio de Vallasuso, Escoriaza Esquivel, etcétera. Muchos de estos palacios, estoy pensando en el Ruiz de Vergara, crecen tanto, son casas que crecen tanto que pues su fachada trasera no da al caño, sino que pasa por encima del caño y llega incluso hasta la calle opuesta. El Ruiz de Vergara va desde la Zapatería hasta la calle Herrería, ¿no? Se escoge las dos, abarca hasta las dos calles principales y se come el caño, ¿no? Para que nos entendamos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, este tipo de... las personas que vivían en estos palacios, por supuesto, el caño bien tapadito, porque a ellos les generaba muchos problemas. Pero si incluso lograban modificar el trazado o la pendiente, que en vez de ir hacia un lado fuese hacia otro y las aguas fecales no pasasen por debajo de mi casa, pues mucho mejor. Y lo intentaban. Hay permisos, hay solicitudes, están registradas para tratar de que estos trayectos de los caños cambien, ¿no? Bueno, ¿cuándo llega, digamos, el final de los caños? Me hablabas antes, ¿no?, de que esto ha funcionado desde finales de la Edad Media hasta prácticamente anteayer. ¿Hasta cuándo funcionaron los caños en Gasteiz? Bueno, cuando aparecieron los váteres con cisterna, vamos a decir, pues que empezaron a aparecer aquí en Vitoria, pues a principios del siglo XX, no antes, pues digamos eso es lo que marca la decadencia, vamos a decir así, y el que estos caños empiecen a caer en desuso. A partir de que aparecen estos váteres con cisterna, las aguas fecales se canalizan a través de tuberías de las bajantes de las casas que van en la fachada principal y bajan o en los muros intermedios entre las casas, pero en cualquier caso desaguan en colectores que ya discurren por el medio de las calles, no en las traseras, sino por el medio de las calles, de tal forma que estos caños poco a poco van quedando en desuso y obsoletos. Lo curioso es comprobar la suerte a lo largo de las décadas siguientes y hasta la actualidad de esos caños, porque algunos de ellos me consta, y no sé si les consta a sus vecinos, pero yo he podido verlos, están todavía en uso. A ver, explícanos esto. Sí, pues porque hay todavía bajantes que están conectadas a esos caños traseros y basta abrir las arquetas cuando hemos tenido oportunidad de hacer algún trabajo arqueológico que se ha desarrollado en alguno de estos caños. Tú levantas las arquetas y pues no te voy a decir con palabras ni con imágenes, pero todo el mundo se lo puede imaginar lo que te aparece ahí cuando abres la arqueta y la ves bien rebosante de cosas que tira la gente aparte, o sea, no solo de heces, sino de cosas que tira la gente, tal. Y aparte, cuando estás trabajando mucho tiempo en un sitio, aprendes cosas tan escatológicas como que de repente o escuchas a lo lejos, ahí en el tercero, una cadena que tira y escuchas perfectamente cómo la tubería va y cómo va debajo de tus pies donde estás trabajando, haciendo los trabajos arqueológicos, como digo, y tal. Y entonces que muchos de estos caños, paradójicamente, sin deber estar funcionando, están funcionando. Y la gente dirá, pues ¿y a dónde va toda esta suciedad? Pues lo cierto es que creo que no va a ningún lado, que se queda bastante como si fuesen unas fosas sépticas, y cada cierto tiempo pues tiene que venir la empresa de turno a desalojar eso porque, bueno, pues porque genera problemas, obviamente. Madre mía. ¿Y tenemos un mapa, digamos, de la red de saneamiento del casco? Porque esto que me cuentas a mí me suena, madre mía, en serio, que tenemos todavía espacios en los que hay que ir a sacar la mierda literalmente. ¿Hay un mapa? Me consta que el ayuntamiento ya lleva unos años haciendo gestiones para contar con este mapeado y sí que ya hay un conocimiento bastante más profundo del que había, que te voy a decir, hace 7 o 10 años. En cualquier caso, pues al final, en un lugar como el Casco Viejo, donde se ha estado viviendo prácticamente durante 10, 12 siglos continuamente, pues nos podemos imaginar que todas estas arquitecturas que vemos tan reformadas a lo largo de los siglos, lo mismo que pasa sobre la cota del suelo,
sucede en esta Gasteiz subterránea, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, pues es que es difícil, no es como trabajar en una zona nueva, como pasa el Salburú o Zabalgana, esto es otro mundo, ¿no? Que si te pones a picar, ¿no? Igual te encuentras cosas insospechables, ¿no? Exactamente, al final, bueno, pues nosotros los arqueólogos, la gente de la arqueología que trabajamos en estos ambientes, pues lo mismo te trabajamos con un caño, que te trabajamos con un enterramiento, pero todo debajo de la tierra, que es un poco lo nuestro. Bueno, hablamos del sistema de caños y de estos retretes voladores de balcón. Uh-huh. Antes de esto, ¿qué había en la ciudad? Donde, evidentemente la gente hacía sus necesidades, obviamente. ¿Qué sabemos de dónde lo hacía? Bueno, claro, hay que pensar que en poblaciones de cierta envergadura donde se agolpa cierto número de gente, como en Vitoria, aunque fuesen pocos miles de personas, 3.000, 4.000, 5.000, según en el siglo XVI, ¿no? Estas concentraciones de gente lo que hace es que pues no puedas hacer tus necesidades en cualquier lado, porque aquí fácilmente en este tipo de concentraciones de habitantes se producen concentraciones de heces. Por lo tanto, de ahí el interés de que aparezcan estos sistemas de caño, ¿no? Porque permiten que la convivencia de todas estas gentes sea una convivencia, vamos a decir, sana o higiénica. Más higiénica. Mucho más higiénica, ¿no? Entonces, lo que existirían antes de los caños, casi con toda seguridad, aunque pues no me ha tocado hacer excavación en ninguno, pero tampoco sería raro que nos tocase alguna vez, es una fosa séptica. Harían fosas sépticas que cada cierto tiempo, cuando daban algún tipo de problema, pues igual se vaciaban. Pero también hay que pensar que en aquella época todos los materiales que iban a este tipo de fosas eran muy, vamos a decir, sostenibles. Orgánicos totalmente. De tal forma que se podían reaprovechar. O que bastaba dejar que pasase el tiempo para que esa fosa séptica por sí sola y por la propia dinámica de la tierra absorbiese los materiales y se sanease de algún modo. O sea, igual taparla y listo, ¿no? Exactamente, eso es bastante probable. De hecho, a los arqueólogos, al mundo de la arqueología nos consideran mucho unos basurillas, y es verdad, nosotros apreciamos mucho los basureros porque pasado el tiempo, allí donde la gente tiraba los restos de las cosas, los restos de, yo qué sé, de su vajilla, de las cerámicas, de todo lo que tiraban, los huesos, de lo que habían comido, eso, los basureros, es uno de los lugares donde más información sobre la vida cotidiana podemos recuperar en arqueología. Eso es oro para vosotros. Pues literalmente. Sí, literalmente. Puede sonar un poco escatológico, pues no sé, igual la próxima vez que me encuentre con alguien nadie va a querer darme la mano. Pero vamos, quiero decirte que han pasado mucho tiempo y normalmente cuando excavas en un sitio así ya no hay ningún problema de higiene. Bueno, Isma, hasta aquí esta visita para conocer un poquito más el sistema de saneamiento de la ciudad, un tanto escatológica, pero es lo que tiene. Estamos hablando de lo que estamos hablando, pero muy interesante. Y yo invito a todo el mundo que nos ha escuchado a que se acerque y vea estos baños balcón, que es cierto que hay muchos más, me decías, en los caños de la ciudad, pero nos hemos acercado a los dos que son visibles sin tener que entrar en los caños, que en algunos casos pues hay que pedir permisos y es más jaleo. Estos dos están muy a mano. Esto sí. Como lo has dicho, o sea, estos dos, si la gente se acerca, los va a poder ver perfectamente desde la calle. Luego es verdad que en estos caños, que a mí me gusta llamarle un poco la cara B de las calles de Gasteiz, no, en esta cara B, a los que hemos tenido oportunidad, bueno, los vecinos tienen esa oportunidad, los vecinos del Casco Viejo, de circular alguna vez por esos caños, se podrán fijar que todavía se conservan, yo diría que decenas de este tipo de estructuras, decenas, y además de múltiples características, de las cuales, pues quizás el curso que viene hacemos un monográfico sobre el tema o una serie.